La Biblia declara enfáticamente: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Me es grato saludarles, estimados auditores, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy meditaremos sobre el tema salvación o condenación. Toda persona humana que viene a este mundo debe enfrentar el dilema inevitable de la salvación o la condenación. Nadie puede escapar por una puerta falsa o buscar otro camino distinto al que presenta la palabra de Dios. O seremos salvos disfrutando la eternidad en el cielo o sufriendo eternamente en el infierno. La palabra de Dios en Mateo 25, versículo 46, nos señala: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. ¿En qué situación está el hombre que no tiene a Cristo reinando en su vida en esta hora? Está perdido sin remedio. Desde que nacemos, marchamos por el camino que lleva a condenación eterna. Nos dice la palabra en varios pasajes escriturales: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55:7. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Hay innumerables caminos para apartarse de Dios y perderse eternamente, pero un solo camino para volver. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cada ser humano, de una u otra forma, ha forjado su propio camino a ídolos de carne, de papel moneda, de placeres, de poder, de fama, de diversiones. Por ende, ha perdido el rumbo y ha malogrado toda su vida en cosas que no pueden satisfacer nuestra sed de felicidad. Jeremías 2:13 declara: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Todo aquel que ignora a Dios, que no le tiene en su noticia, que rechaza a Jesucristo yendo tras los afanes de este mundo, abandona voluntariamente el manantial que apaga la sed y se construye cisternas rotas que corrompen y dejan escapar el agua. Dios ha puesto en el corazón de cada hombre una sed espiritual que solo Él puede satisfacer. El pecado nos ha alejado de Dios y hemos perdido el norte. Pero el Evangelio trae buenas noticias. Lucas 19:10 señala:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué significa buscar y salvar lo que se había perdido? Una cosa o persona puede perderse de dos maneras: por hallarse fuera del lugar que le corresponde o por echarse a perder. Por ejemplo, una persona extraviada que ha perdido la noción y no puede ubicar su residencia, o una billetera que ha sido sustraída de su bolsillo. Ambas se hallan fuera del lugar donde les corresponde estar. Una carne fresca, puesta a pleno sol durante varias horas, se descompone, se echa a perder y ya no se puede comer. De ambas maneras estábamos perdidos cuando Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos. Éramos ovejas perdidas y corrompidas, echadas a perder. Cuando Adán pecó, fue expulsado del paraíso que era su domicilio, el lugar y clima propios de la inocencia original. Pero además, se echó a perder interiormente, quedando expuesto al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al error, a la ignorancia, al temor, a la concupiscencia y a todas las obras de la carne. Con la expulsión del paraíso también se le cerró el acceso al árbol de la vida. Es en esta situación cuando Jesucristo viene a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a rescatarnos de la condenación, a darnos la vida eterna, a devolver a nuestra personalidad el brillo y el valor que la imagen de Dios imprimió en el primer hombre antes de su caída. Al deteriorarse la imagen de Dios en nosotros por obra del pecado, todo nuestro ser se echó a perder. Toda nuestra persona, no una parte de esta, todo nuestro ser. Señala Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Tu valor como persona, el valor de tu vida, como el valor de tu existencia, no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Señala Lucas 12:15, y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Un asno cargado con oro seguirá siendo un asno como antes. Un chimpancé vestido de cuello y corbata seguirá siendo un chimpancé. Un hombre rico, ilustrado, famoso, por ello, no dejará de ser un hombre pecador. Todo lo que tienes y posees es una mera adherencia que no te hace más rico ni más pobre. Desnudos vinimos a este mundo y desnudos entraremos a la eternidad. Solo quedará lo que haya enriquecido por dentro nuestra personalidad. Todo lo que es la verdad, el amor, la sabiduría que se ha ido depositando en el fondo de nuestro ser. Esa será nuestra riqueza por toda la eternidad. En contraste, el hombre es un ser realmente pobre y perdido cuando es esclavo de la ignorancia, del error, del vicio, del pecado, de Satanás. Jesucristo ha venido a rescatarnos del miserable estado que nos encontrábamos por el pecado. El término griego redimir, que aparece en el Nuevo Testamento, se refiere a comprar un esclavo en el mercado público y sacarlo de allí para otorgarle la libertad. Señala Pablo en 1 Corintios 6:20, porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y 1 de Pedro 1:18 y 19 declara: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si el ser humano sin Cristo está perdido sin remedio, ¿qué debe hacer?
La salvación, estimado oyente, se encuentra solamente en Jesucristo. La prioridad actual del ser humano hoy en día generalmente es su trabajo, su prestigio, sus negocios, sus logros. Inclusive la familia ha pasado a un segundo plano en importancia. Ser salvo debiese ser la primera prioridad y preocupación del ser humano antes que cualquier otra cosa, pues las consecuencias trascenderán la eternidad. ¿Cuál fue la actitud de los judíos y del carcelero de Filipos cuando se percataron de la miserable condición en que se hallaban por el pecado? Hechos capítulo 2, versículo 37 y Hechos 16, del 29 al 31, lo declaran y lo relatan detalladamente. Una condición de sumisión, una condición miserable frente a Dios. Son muchos los caminos para desviarse de Dios, pero solo un camino para hallarle. Este camino es Jesucristo. Juan 14:6 declara por boca de Jesucristo: yo soy el camino. No uno entre muchos, sino el único. Declara: y la verdad. No una verdad entre sus múltiples facetas, sino la verdad completa y única, el logos de Dios, el alfa y la omega. Yo soy la vida. Jesús no dice tener vida como cualquier otra persona al nacer, crecer e ir decayendo hasta morir, sino señala: yo soy la vida, el principio y manantial de la vida perfecta, de la vida eterna, sin comienzo, sin cambio, sin fin. La Biblia declara enfáticamente: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y Hechos 4:12 señala: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estimado auditor, hoy es el día aceptable para la salvación de su alma, no mañana o a futuro. Es un asunto de prioridad fundamental si pasará la eternidad con Cristo o la condenación eterna sin Él. Pablo en 2 Corintios 6:2 nos dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio donde puedan saldar sus deudas y luego ir al cielo, ni otra posibilidad de salvación. Hebreos 9:27 nos dice: mas está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Hoy, ahora, es el tiempo de acudir a Cristo y ser librado. Amén. Jesús
conoce tu dolor, por quienes vino rechazado fue, y en sacrificio su vida entregó. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta Si anhelas ser como Cristo Jesús, toma tu cruz y el mundo deja atrás. Tu vida entera hoy rinde a Jesús, Cordero que obró la redención. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta es. Piensa en quien optó por una cruz, piensa en él, heridas recibió, Jesús sufrió, murió en tu lugar. Piensa en él, su gracia basta es. Piensa en él, su gracia basta Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.